8 horas 43 minutos en la República Argentina, le recuerdo 18 grados y Pedro Viñez decía, venía desde Toalla Santa Rosa, vamos a tener un día de calor. Sí, Pedro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? 33 grados de máximo podemos llegar a tener, ¿eh? Un día pero espléndido, Sí, la sí, verdad, sí, que sí. bueno, ya estamos en época, ¿no? Bueno, con esta nueva escenografía podemos lucir que estamos a la moda. La verdad, Sí, se usa panza. Se usa panza, así ahora que sí no estamos podemos a la moda. disimular Exactamente. La verdad que... El tema convocante de hoy, Seferino Namuncurá. Seferino Namuncurá. En el capítulo anterior hemos estado hablando de las parcialidades indígenas que habitaron nuestro territorio en el siglo XIX. Y dentro de ellos citamos el caso de los calfucuraches, es decir, la tribu del cacique Juan Calfucurá, que dominó sobre el sudeste de la Pampa, digamos, lo que es el Huecalé, el General Hacha, Macachín, las Salinas Grandes, hasta Carué. Calfucurá muere en 1873 en Chilihue, en un paraje donde él habitaba, detrás de Padre Bodo. Había una lagunita y alrededor tenía los toldos con su familia. Y lo cierto es que una mañana amanece, seguramente víctima de un infarto, ya era casi centenario. Así que, bueno, gracias. Seferino, todavía no está todavía. Ahí estamos viendo algunas fotografías de época indígena. Ellos son más bien del sur, de la Patagonia, de Huelches. Lo cierto es que a la muerte de Calfucurá esta es una pequeña guerra civil entre la parcialidad indígena de la tribu, porque varios pretendientes a sucederlo. Claro. Había, ahí tenemos una foto de Namuncurá, con el uniforme, que ahora vamos a explicar el por qué tiene ese uniforme. Lo cierto es que había tres pretendientes, uno de ellos era el mismo Manuel Namuncurá, otro era Bernardo Namuncurá y Alvarito Reymay Curá, los tres hijos de Calfucurá. Y cuando parecía que ya no había solución, que iban a un enfrentamiento, un indio centenario, al cual el resto lo escuchaba mucho, propuso en forma salomónica un triunvirato de caciques para que reinara. Manuel Namuncurá, Alvarito Reymay Curá y Bernardo Namuncurá. Lo cierto es que al poco tiempo Manuel Namuncurá, que lo superó a los dos hermanos como por audacia, por diplomacia, por astucia, por inteligencia, y quedó como jefe único de la tribu. Cuando viene la campaña del desierto, en 1879, la zona donde estaba Namuncurá le toca batirla al entonces coronel, después llegó a general, Nicolás Levalle. Ahí estamos viendo otra foto de Namuncurá con el sello del padre de Calfucurá, que después fue encontrado en los médanos de la zona de Hacha por Estanislao Ceballo. Lo cierto es que en la campaña del desierto, Namuncurá huye con la familia hacia Chile. 1879. Campaña de Roca. Campaña final de Julio Argentino Roca. Pasan unos años y en 1884 Namuncurá quería volver acá a estas tierras, ¿no? Añoraba a sus viejos pagos. Entonces manda un emisario al fortín Paso de los Indios, que estaba en Neuquén, donde le ofrece al gobierno entregarse, pero con la condición de que le respeten la vida de él, de los suyos, y que le den un sueldo. En 1884 estaba Julio Argentino Roca en la presidencia, la primera presidencia. Él estuvo de 1880 a 1886 y 1898 a 1904. Bueno, entonces Roca acepta. Y para pagarle un sueldo, le da el grado de coronel de la nación. Por eso es que lo vemos a Manuel Namuncurá con ese uniforme, que muchos lo critican porque él que fue tan bravo y tan que no se entregaba y que, digamos, que peleó hasta el final. ¿Cómo vienen a someterse de tal forma y humillarse, según algunos, poniéndose un uniforme que le quedaba poco menos que mal, al decir de algunos escritores de la época? Lo cierto es que le otorgan tierras en Chimpay, en Río Negro. Y ahí es en Chimpay, donde el 26 de agosto de 1886 nace Seferino Namuncurá.
hijo de Manuel Namuncurá y la cautiva Rosario Burgos. Bueno, ahí pasa la infancia a Ceferino, incluso al año lo salvan de morir ahogado en el río, y incluso lo bautizan, y ya a los 11 años, él le pide al sacerdote Domingo Milanesio, de los salesianos, que quería estudiar, para enseñarle a los suyos, a sus hermanos de raza. Entonces, ahí vemos un cura evangelizando a los indios. Ahí lo vemos a Ceferino con Monseñor Cagliero, que era el obispo de la Patagonia. Lo cierto es que, decíamos que a los 11 años se le pide a Milanesio que lo lleve a estudiar. Era 1897. Entonces va a Buenos Aires, ingresa a los talleres de la Armada a trabajar. Lo cierto es que al poco tiempo se da cuenta que eso no le gusta, que no era para él. Entonces le pide al padre, a Manuel Namuncurá, que lo saque de ahí. Namuncurá tenía una amistad con el expresidente Luis Sáenz Peña. Entonces logra sacarlo de la Armada y lo ingresa a un colegio salesiano a estudiar la religión, en Buenos Aires. Lo confirman y lo bautizan y le toman la comunión en 1898, 1899. Sigue estudiando. En 1902, ahí tenemos otra foto de Ceferino, ya adolescente. 1902, empieza a experimentar problemas de salud y se le detecta tuberculosis. Entonces, Monseñor Cagliero, ya te digo que era el obispo de la Patagonia, sí. Está Ceferino con el padre, mirá, con el informe coronel que decíamos recién. Sí, sí. Muere en 1908 Manuel Namuncurá, el cacique, fijamos ya era casi centenario, ¿no? Bueno, lo cierto es que Cagliero lo lleva a Ceferino a Viedma, al sur, pensando que los aires nuevos del campo iba a mejorar su salud, y ahí continúa estudiando la religión y bueno, haciendo su estudio avanzado para, como decíamos, después enseñarle a los suyos. Y en 1904 Cagliero lo lleva a Turín, a Italia, a que siga estudiando y a ver si podía tratarle su enfermedad. Bueno, lo cierto es que en Roma lo visita el Papa Pío X. Incluso hay una entrevista que lo cuentan algunos historiadores, unas palabras que hace Ceferino, y le regala un quillango, un poncho, un poncho indígena, y el Papa le da una medalla que se le otorgaba solamente a los príncipes. Lo cierto es que la enfermedad seguía avanzando, y el 11 de mayo de 1905, Ceferino Namuncurá muere ahí en Roma. Para redondear, Pedro, sí. ¿Dónde viene esta cuestión de consagrarlo como santo a Ceferino? Ahora vamos a eso. Muere Ceferino, lo sepultan en el cementerio de Roma. En 1924, el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear repatria los restos y los colocan en una capilla que habían reconstruido al lado de el antiguo Fortín Mercedes, cerca de la localidad de Pedro Luro, en Buenos Aires. En 1930 hay un sacerdote que empieza a divulgar las virtudes, la devoción que la gente tenía por Ceferino, incluso publica las cartas de Ceferino, algunas gracias, algunas digamos ofrendas, algunas lo que la gente sentía por él. Comienzan a aparecer las estampitas de Ceferino, se hizo más popular, digamos, pasó a ser llamado el indiecito bueno. Sí. Lo cierto es que a 1944 se pide la beatificación. Lleva todo un proceso, sí, claro. La beatificación, la santificación en el Vaticano. Lo cierto es que fíjate los tiempos, cómo ocurren, que se pide en 1944, en 1957 recién ingresa el expediente al Vaticano, y en 1972 el Papa Pablo VI lo declara venerable, que es una de las categorías. Sí. Recién
en julio del año 2007, el Papa Benedicto XVI lo declara beato, porque se le adjudica un milagro que es haber curado, sanado de un cáncer de útero a una joven cordobesa. Porque para ser declarado beato por lo menos tenés que tener acreditado un milagro. Un milagro. Sí, sí. Bueno, se lo declara beato y el 11 de noviembre de ese año, del 2007, en una ceremonia que se hace en Chimpay, la hace el delegado papal Bertone, un cardenal, ante 100.000 personas lo declara beato. Lo cierto es que los restos de Ceferino, después, ya en 2009, lo trasladan de la capilla esta que había, ya te digo, ahí cerca de Fortín Mercedes, al paraje San Ignacio, en Neuquén, donde está hoy día, digamos, está cerca de Junín de los Andes. Ah, bien. Y la fecha religiosa donde se lo recuerda y se lo venera a Ceferino es el día de su natalicio, que es el 26 de agosto. Pedro Viñez, sabemos que tenés muchísimo para contarnos, no solamente de Ceferino Namuncurá, sino de tantas otras historias. Sí, muy sí. amable. Bueno, por favor, gracias a usted. No, al contrario. Sí, dale, Pirino, te toca a vos ahora y luego retornamos.